por acá con nosotros. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos. Gloria al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos, en esta hora. Bendito sea nuestro Dios. Gracias damos al Señor por la oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre una vez más, para rendir culto a Él y para recibir de su palabra. Quiero invitarlos, por favor, a que estemos de pie un momento. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Salmos, capítulo número 48, y nos vamos a ubicar en el versículo número 14. Este versículo será aquel que nos dé base para estudiar la palabra en esta noche, en esta oportunidad. Gloria al nombre del Señor. Libro de los Salmos, capítulo número 48, versículo 14. Esta porción de la palabra dice así: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Vamos a orar a Dios y le pedimos que ministre nuestra vida a través de su palabra. Amado Dios, gracias te damos por tu grande amor y misericordia, Señor, que nos sostiene, nos ha traído hasta el día de hoy. Padre bueno, gracias por la oportunidad de reunirnos con libertad para de esta manera ser edificados mutuamente y rendir culto a ti. En esta hora vamos a recibir la palabra. Quiero rogarte, por favor, que nos bendigas, nos hables, que permitas que el corazón nuestro esté dispuesto, Señor, para recibir tu palabra y que seamos edificados, instruidos de acuerdo a tu voluntad en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, mi hermano. Vamos a hablar la palabra unos minutos bajo el tema viviendo bajo la dirección de Dios. Vimos este salmo: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El propósito de Dios es guiarnos, el propósito de Dios es instruirnos, es llevarnos a puerto seguro. No es el plan de Dios dejarnos estancados en el camino. No es el plan de Dios que nuestro caminar cristiano sea frustrado. El propósito de Dios es guiarnos y guiarnos en medio de cualquiera sea la situación que enfrentemos. El salmista aquí escribe y dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte, es decir, que nuestra vida, siempre que esté bajo la dirección de Dios, estará segura, sea en esta etapa en nuestra vida terrenal o sea más allá de la muerte, en lo que corresponde a la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Pero al hablar de vivir bajo la dirección de Dios, quisiera que tomáramos unos momentos para preguntarnos y para reflexionar respecto a cuál fue quizás la última vez que usted tomó una decisión en la cual usted estuviera plenamente convencido que actuó bajo la perfecta voluntad y dirección de Dios. Tiene presente en su mente, en su memoria recientemente haber actuado de X manera y estar convencido, tener esa seguridad en su corazón de que yo lo que hablé, lo que hice, la decisión que tomé, hacia el sector que me incliné, cualquiera fuera mi decisión, estuvo tomada bajo la perfecta voluntad de Dios. Sé que lo que hice lo hice guiado por Dios. Sé que lo que hablé lo hablé guiado por Dios. Sé que esto en lo que me involucré lo hice porque estoy actuando bajo la dirección y la voluntad de Dios. Creo que todos nosotros debiéramos tener en nuestra memoria presente por lo menos un instante reciente en el cual hayamos podido tener esta seguridad o esta convicción en nuestro corazón de que estamos actuando perfectamente bajo la dirección de Dios, que estamos actuando perfectamente bajo la voluntad de Dios. Y al pensar en esto, también podríamos reflexionar o preguntarnos cuándo fue la última vez que yo estoy seguro que Dios me dijo que hiciera algo, que Dios me habló, me ministró, me guió, que fui inspirado directamente por Dios. Pero al mencionar esto, pues no me estoy refiriendo tampoco, o no quiero que nos inclinemos o nos veamos como en ese entorno quizás de abuso en el cual algunas personas
expresan de manera apresurada: Dios me dijo, Dios me mandó, en ocasiones en las cuales Dios no ha indicado nada. Pero nosotros, como hijos de Dios, deberíamos entender o saber que ser guiado por Dios, recibir instrucción de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, es algo que debería ser entendido por normal para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Vivir una vida guiada por Dios debe ser un anhelo de todo cristiano, de todo hijo de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo número 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces debemos entender eso y tener eso presente. Si yo soy hijo de Dios, debo ser guiado por el Espíritu de Dios. Vivir bajo la dirección de Dios no es algo opcional, no es algo que deba venir a mi vida de cuando en cuando, sino que yo debo estar y debo anhelar estar viviendo bajo la dirección, bajo la voluntad de Dios. Quisiera entonces que por la palabra pudiéramos contemplar algunos de los ejemplos de qué es lo que sucede cuando vivimos una vida bajo la dirección de Dios, y también que pudiéramos mirar alguno que otro caso de las consecuencias de vivir o de movernos fuera de esa dirección de Dios, fuera de esa guianza. Vamos al libro de Génesis, capítulo número 12, y vamos a tomar lectura en los versículos 1 al versículo 3. Génesis capítulo 12, versículos 1 al versículo 3. Dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De esta porción de la palabra podemos ver o encontramos aquí la dirección de Dios para Abraham, una persona que en ese entonces estaba viviendo en medio de un entorno llamado pagano, un entorno separado de la voluntad de Dios, donde no se adoraba a Dios, donde no se rendía culto al Dios verdadero. Y a esta persona llega una indicación de parte del Señor, y es la indicación de moverse, de salir de cierto lugar. Y el Señor, cuando habla con él, le dice que como consecuencia de moverse, de salir de ese lugar bajo la dirección de Dios, habrá para él una serie de bendiciones. Ahí se habla de convertirlo a él en una nación grande, de bendecirlo, de engrandecer su nombre, hacer que él sea bendición para otros, bendecir a los que le bendicen, a los que le maldicen maldecir, y hacer que en él sean benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos que vivir bajo la dirección de Dios trae bendición a nuestra vida, a la vida de quienes nos rodean. Y una vida bajo la dirección de Dios nos conduce a vivir siempre rodeados de bendición. Abraham, en esta porción de la palabra en la cual él recibe esta dirección, esta indicación de parte de Dios, estaba por ejecutar un cambio muy radical en su vida, porque dice la Biblia que la dirección, la indicación de parte del Señor era salir de su tierra, salir de su parentela a una tierra que el Señor le iba a mostrar. Iba a haber un cambio radical en su vida, en su entorno, quizás en sus costumbres, en las personas con las cuales él se relacionaría. Y entonces, a partir de esto, debemos y podemos preguntarnos nosotros, cuando hacemos cambios radicales en nuestra vida, ¿estamos seguros de que lo estamos haciendo bajo la dirección de Dios, bajo la inspiración de Dios, bajo la guianza de parte de Dios? Porque muchas personas llegan al punto de hacer cambios radicales en su vida sin consultar a Dios, sin tener la dirección de Dios respecto a esos cambios radicales, y después, cuando sus proyectos quizás no se materializan, cuando esos cambios que deciden hacer, que deciden iniciar o emprender fuera de la voluntad o fuera de la dirección de Dios, no producen los resultados que ellos esperaban, sí se presentan o se elevan delante de Dios las quejas, cuando Él no nos había indicado o no nos había direccionado hacia tomar ese tipo de decisiones. Abraham, en este caso, por ejemplo, estaba saliendo de su tierra, se estaba moviendo de una nación a otra. Y hoy en día, pues quizás muchas personas, al tomar una decisión como esa, por ejemplo, la del moverse de una nación a otra,
no lo hacen buscando la dirección de Dios, no lo hacen convencidos plenamente de tener la dirección de Dios sobre su vida, sino que quizás lo hacen afanados persiguiendo unas cantidades mayores de dinero, lo hacen quizás huyendo de lo que para ellos pudiera ser una situación precaria en su país, lo hacen quizás algunos por competir, porque la moda es estar en tal nación, porque yo quiero tomarme una foto bonita en tal lugar del mundo y quiero que las personas que me vean me envidien, quiero que las personas que me vean tengan el deseo de estar allí donde estoy yo, y no están pensando en realmente es el Señor el que me está guiando, el que me está dirigiendo a tener este cambio tan radical en mi vida, a tener este cambio tan radical en mis costumbres, en mi entorno, porque todos estos cambios traen impacto sobre la vida de las personas, traen impacto sobre las relaciones familiares, traen impacto muchas veces sobre la vida espiritual de estas personas, y estos cambios en ocasiones no se toman bajo la dirección de Dios, no se hacen guiados por Dios, y nosotros los hijos de Dios debemos buscar ejercer o ejecutar los cambios que vayamos a ejecutar en nuestra vida guiados por Dios. Abraham tenía que dejar a su parentela, tenía que alejarse de sus parientes, y muchas personas en ocasiones llegan a cortar relaciones familiares, a perder el contacto con ciertas personas, no porque Dios les esté guiando quizás a separarse de una mala conducta, porque Dios les esté guiando a separarse de una persona que es de contaminación para ellos, sino lo hacen simplemente porque tuvieron algún roce y no quieren solucionarlo, porque tuvieron algún conflicto y no quieren solucionarlo, y esto no está bien de acuerdo a lo que no se está haciendo, no se está orando bajo la dirección de Dios. Y después vienen los conflictos y después vienen los problemas dentro de las familias, y la pregunta inicial es: Dios lo había mandado, lo había inclinado, le había dicho que tomara esa decisión, que hiciera ese cambio tan radical en su vida, que hiciera ese cambio que estorbara de esa manera sus relaciones familiares. Lo hizo guiado por Dios, lo hizo bajo la dirección de Dios. Muchas personas cambian quizás el lugar de vivienda, el lugar de trabajo, simplemente por impulsos, por influencias externas, y no se detienen a preguntar o a pedir: Señor, es la voluntad tuya, es la dirección tuya, quiero moverme bajo tu dirección. Hermanos, si deseamos en donde quiera que estemos, en donde quiera que vayamos, tener la bendición de Dios, es importante que siempre busquemos estar movidos por dirección de Dios. Pidamos siempre al Señor su dirección cuando vayamos a tomar decisiones radicales, cuando vayamos a hacer cambios drásticos en nuestra vida. Busquemos la dirección de Dios. Muchas veces nosotros mismos terminamos metidos en lugares que no convienen por no pedir y no buscar la dirección de Dios, por no contar con la guianza de Dios para tomar esas decisiones fuertes. Puedo recordar en este momento, por ejemplo, el caso de Noemí, que está detallado allí en el libro de Ruth. La palabra nos enseña que esta familia, en medio de una temporada de escasez en su propia tierra, decidió moverse y decidió irse a otro lugar, pero al lugar al que fueron es un lugar que se caracterizaba por ser un lugar completamente pagano, completamente alejado de la voluntad de Dios, un lugar conocido como Moab, que la traducción de esta palabra significa hogar o casa de los demonios. Y entonces esta familia que venía del pueblo de Dios, que venía de habitar en una ciudad en la cual se encontraba la bendición de Dios, si hubiera escasez, así hubiera un momento de problema, porque aún bajo la bendición de Dios, usted y yo podemos enfrentar momentos de escasez y de problema, pero aún en esos tiempos usted va a saber lo que es vivir bajo la bendición de Dios. Y esta familia se movió para ese lugar, y en ese lugar esta mujer Noemí cuenta que perdió a su esposo, que perdió a sus hijos, y tuvo que regresar a su tierra totalmente vacía, avergonzada, totalmente separada del proyecto que ella había tenido para sí. Ella dijo: yo me voy a mover junto con mi familia a este lugar, quizás para obtener una mejor calidad de vida, quizás para obtener mayores bienes materiales, y lo que hizo fue perder lo poco que tenía en aquel lugar por haberse movido sin la dirección de Dios. Que donde quiera que nos movamos con la dirección de Dios. Que si usted hace un cambio radical en su vida, que si usted se mueve quizás de una iglesia a otra, de una misión a otra, usted tenga la plena convicción en su corazón
que es el Señor que lo está guiando. Que si usted se mueve de una nación a otra, tenga la convicción de que es Dios el que lo está guiando. Aún, como le digo, para cambiarse quizás de barrio en el cual usted vive, pídale al Señor que lo guíe al buen lugar donde usted va a vivir. No sea que usted después tenga que estar enfrentando conflictos de un mal vecino, no sea que usted después tenga que estar preocupado porque sus hijos están creciendo en un ambiente que es muy peligroso para ellos, un ambiente que los contamina, tantas otras cosas. Pídale la dirección al Señor y verá cómo la bendición de Dios le acompañará en donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Génesis capítulo 16, versículos 7 al 12. Dice la palabra: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero, su mano será en contra de todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Esta porción de la palabra nos va a ver cómo es que nosotros los hijos de Dios necesitamos la dirección de Él para enfrentar los conflictos que tenemos con nuestros semejantes. Cuando usted va a resolver un problema con una persona, cuando usted va a discutir con una persona respecto a un desacuerdo que tengan, usted busca la dirección de Dios antes de hablar, antes de ir a actuar, o procura o se va a resolver sus situaciones en el furor de sus emociones, en el furor de su enojo, en el furor de su ira quizás, o toma un tiempo para decirle: Señor, guíame cómo he de hablar a esta persona, cómo he de resolver este problema con esta persona. Este relato nos cuenta de una mujer que tenía un conflicto con su señora. Agar era una sierva de Sarai, que es esposa de Abraham, y tuvo un conflicto con ella a causa de que Abraham fue inducido por su esposa a tener relaciones con Agar para obtener un hijo de parte de ella, ya que Sarai era estéril en ese momento. Eso también se hizo fuera de la dirección y de la voluntad de Dios. Y de este embarazo empezó a presentarse un conflicto entre Agar y Sarai. Y Agar, la manera en la cual procuró resolver este conflicto fue escapando, fue huyendo, pero al huir simplemente encontró más problemas. Se encontró en el lugar desértico, sin recursos, expuesta a la muerte, expuesta a perecer totalmente. Y en ese momento apareció un ángel del Señor y le dice: la manera de resolver este conflicto es esta. Le dijo el Señor, como dice el ángel, como dice en el versículo 9: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Esa fue la dirección de Dios, esa fue la manera en la cual Dios la guió a ella a resolver ese conflicto en ese momento específico. Y vuelvo al punto. Nosotros, ¿cómo estamos resolviendo nuestros conflictos? ¿Estamos pidiendo la dirección de Dios para resolver los conflictos o estamos actuando de acuerdo a nuestras emociones, a nuestros impulsos, movidos por nuestra ira, movidos por el furor de los momentos en los cuales nos encontramos? Nosotros debemos aprender a pedir la dirección de Dios para resolver los conflictos que tenemos, sea cuales sean en la casa, sean en el trabajo, sean con los vecinos, sean en la calle, etcétera. Siempre pidamos al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé las palabras adecuadas. Una porción de la escritura nos dice: pon guarda a mis labios. Esta oración estaba pidiéndole al Señor como que refrene mis labios cuando estoy a punto de cometer una falta, un pecado, un error por causa de mi boca, de mis palabras. Muchas veces nosotros hacemos que problemas pequeños crezcan más y más y más y más porque no pedimos la dirección de Dios antes de ir a enfrentar esos problemas, antes de enfrentar esas situaciones. Confiamos en nuestra propia prudencia,
Y la palabra del Señor nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes o no confíes en tu propia prudencia. Necesitamos dirección de Dios para resolver los problemas. Necesitamos dirección de Dios para resolver los conflictos. Necesitamos dirección de Dios para que nuestras relaciones en familia, en trabajo, en la vida en general puedan desarrollarse de la mejor manera. Todos estaremos expuestos a conflictos, a malentendidos, a diferencias en algún momento, pero necesitamos la dirección de Dios si queremos realmente resolver esto de la mejor manera sin causar mayores problemas cada vez. Génesis capítulo 21, versículo número 9 en adelante, versículos 9 al 21, pues nos van relatando la historia de Agar y Ismael unos años más adelante. Dice la palabra: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, vio una fuente de agua, fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó una mujer de la tierra de Egipto. Este conflicto, nuevamente en este punto, se origina, como lo mencioné hace un momento, por actuar fuera de la dirección y de la voluntad de Dios. El embarazo de Agar y el nacimiento de Ismael fueron consecuencia de una acción de Abraham y de Sara sin pedir la guía de Dios, y esto más adelante les empezó a traer problemas a ellos como pareja, a ellos problemas en su hogar. Pero este segundo episodio nos deja ver que si buscamos o si pedimos la guía y la dirección de Dios plenamente, entenderemos qué cosas debemos dejar ir de en medio de nosotros, qué relaciones deben ser acabadas, deben ser cortadas por la dirección de Dios. Abraham estaba sosteniendo inicialmente esa relación con Agar e Ismael fuera de la voluntad y la dirección de Dios, y el Señor le dice: no te parezca grave dejarlos ir. Si usted y yo buscamos la dirección de Dios, el Señor nos hará entender, nos dejará saber qué relaciones, qué personas usted conviene que las deje ir de su vida, qué personas usted tiene que soltar, qué sociedades usted tiene que soltar, qué objetivos o qué cosas que usted está persiguiendo tiene que soltar. ¿Qué estará usted sosteniendo hoy fuera de la voluntad, fuera de la dirección de Dios, con sus propias fuerzas, con sus propios esfuerzos? Y eso lo que está haciendo es generarle conflictos, generarle problemas. Usted no descansa, usted se estresa, usted se angustia, usted ya pierde la paz, usted ya no duerme porque está pensando, está con su mente ocupada, con su espíritu angustiado, porque está unido emocionalmente, en su mente, en alguna situación, está unido o está sosteniendo algo que Dios quiere que usted suelte, que usted deje ir. Abraham estaba preocupado porque él decía: es que si yo suelto a Ismael y Agar, se van a morir. Y el Señor tenía conocimiento de esa preocupación en el corazón de Abraham, y por eso se acerca y le dice: no te debe pesar dejarlos ir, porque yo me voy a encargar de él, yo voy a hacer de él también una nación grande.
y quizás hay cosas de las cuales usted está muy preocupado y usted las está llevando en su mente y en su corazón una y otra vez, pero usted no le ha pedido la dirección al Señor respecto a qué debe hacer con eso. ¿Será que el Señor quiere que usted tenga esa carga, por eso que usted está teniendo esa carga? Debemos aprender a descansar en el Señor. Debemos decirle, Señor, ¿qué debo hacer con esta situación, con esta persona, con esto que está sucediendo? Presente delante del Señor y dígale, Señor, quiero tu dirección para esto que está sucediendo en mi vida, para esto que me está preocupando, para esto que me está angustiando, y el Señor le guiará y le dejará saber si usted debe mantener su mente, sus esfuerzos, sus preocupaciones en eso, o si por el contrario debe dejarlos ir y descansar en que en las manos del Señor las cosas saldrán de la mejor manera. Habrá bendición para todos nosotros si nos ajustamos plenamente a la voluntad de Dios, si dejamos ir lo que Dios quiere que dejemos ir bajo su dirección, bajo su guianza y su voluntad. Vamos a Génesis capítulo 24. Gloria al Señor. Versículos 18 al 28. Dice así, ella respondió, bebe, Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para ver si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Este relato forma parte de la porción de la historia donde Abraham busca esposa para Isaac. Y aquí esta porción nos habla de cómo el sirviente había puesto una señal delante de Dios y había dicho, Señor, guíame a la persona correcta, quiero que la señal sea esta, quiero que suceda de esta forma y quiero que de esta manera reveles tu voluntad para la vida sentimental del hijo de mi amo. El hijo de Dios requiere de la dirección de Dios para la elección de su pareja y la conformación de una familia. Se dice que después de la decisión de aceptar el llamado que el Señor nos hace, después de entregarnos a Dios, la segunda decisión más importante en la vida de una persona es la de el establecimiento de su hogar, la conformación de una familia. Y la conformación del hogar es algo muy importante en la vida del ser humano. Y si el hogar se planea establecer y sostener bajo los parámetros bíblicos, la decisión se hace más importante todavía. El Hijo de Dios debe pedir al Señor completa dirección respecto a cómo proceder en esta área de su vida emocional. Como hijos de Dios, no deberíamos o no debe el Hijo de Dios dejarse llevar solamente del atractivo físico, quizás de la capacidad intelectual de esa persona, de la posición económica de esa persona, de la posición social, de la familia de la que venga esa persona, etc. El Hijo de Dios debe pedir la dirección de Dios, buscar la dirección de Dios para la elección de esta persona, para la elección de esta pareja, y esto le será de mucho provecho, le será de mucho beneficio para su vida emocional, para su futuro, para la construcción de una familia. Todas las cosas que normalmente se miran, que tenga la cara así, el cabello así, los ojos así, el cuerpo así, todas esas cosas son vanas, son pasajeras. Todas esas cosas se deshacen con el paso del tiempo, o son cosas a las que nosotros como seres humanos nos acostumbramos también con el paso del tiempo. Usted se puede acostumbrar a convivir con una persona muy inteligente, se puede acostumbrar a convivir con una persona que es muy atractiva, se puede acostumbrar
a convivir con una persona que tiene mucho dinero y va a llegar un momento en el cual, en su vida, en el cual todo eso va a ser normal para usted. Y si usted estableció una relación basado en eso, usted en algún momento se encontrará vacío nuevamente. Esta relación emocional, la conformación de un hogar, la búsqueda de una ayuda idónea debe hacerse buscando la dirección de Dios, porque el Señor es el que conoce el futuro. El Señor es el que conoce la profundidad de nuestro corazón, porque ni aún nosotros mismos nos conocemos. Entonces, necesitamos la dirección de Dios, del Dios que lo conoce todo, para que Él logre llevarnos a esa persona adecuada en el momento indicado también. Es bueno pedir la dirección de Dios para que Él nos lleve al lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado. Necesitamos la dirección de Dios en esta área de nuestra vida. Y si buscamos la dirección de Dios en esta área de nuestra vida, aunque van a haber, como en todas las relaciones, en todos los hogares, situaciones difíciles, malentendidos, roces, incompatibilidades, si se hace bajo la dirección, bajo la voluntad de Dios, bajo la guianza de Dios, podremos saber que en medio de todo eso, de una o de otra manera, alcanzaremos la victoria con la ayuda del Señor. Vamos a Números capítulo 22 y aquí vamos a conocer un poco del peligro de actuar fuera de la dirección y de la voluntad de Dios. Números capítulo 22. Aquí se cuenta la historia de alguien llamado Balaam, una persona que había recibido una instrucción clara, una dirección clara de parte de Dios. No maldigas a mi pueblo, eso lo vemos en el versículo número 12. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Sin embargo, por la ambición y por la insistencia de personas con las que Balaam había establecido una relación o una sociedad también fuera de la voluntad de Dios, nos encontramos con que esto empezó a generar problemas. ¿Por qué digo que esta relación se había establecido fuera de la voluntad de Dios? Vamos a mirar los versículos 5 al 7, por ejemplo. Dice, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dieron las palabras de Balac. Balaam, entendemos por eso que era una persona que estaba vendiendo su capacidad de profetizar. Estaba comerciando con esta capacidad de profetizar y se había vuelto una persona que a sueldo empezaba a maldecir o a traer bendiciones a su acomodo según lo que la persona le pagara, según lo que la persona le ofreciera, y esto era algo que se hacía en contra de la voluntad de Dios. Versículos 15 al 17 dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Entonces estas personas volvieron, insistieron, y con esa insistencia por esta sociedad que él había establecido con este rey, por esa costumbre, por esa relación que ya había construido con este rey, él se empezó a inclinar hacia ir fuera de la dirección de Dios, el Dios que le había dicho, no maldigas al pueblo, no hagas nada contra este pueblo. Y por actuar fuera de esa dirección, por actuar fuera de esa voluntad de Dios, entonces él se ganó una reprensión de parte de Dios. Versículos 22, por ejemplo. Versículos 22 al 28 nos dicen, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos.
Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Y pero el ángel se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual le dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Avancemos al versículo 31 al 34, dice: Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Balaam vuelve a decir: si te parece mal, cuando ya había recibido una indicación en la cual el Señor le decía: no vayas, no maldigas al pueblo. Entonces vemos, hermanos, que salir de la dirección de Dios y salir de la voluntad de Dios puede hacer que el Señor mismo se levante por enemigo o adversario en nuestro camino. ¿Sí? Y nosotros, para nuestro camino, para nuestros planes, podemos tener quizás obstáculos de gente aquí en la tierra. Quizás hay gente muy mala que nos aborrece, que le caemos mal una cosa a la otra. Hay situaciones económicas, hay situaciones sociales, tantas cosas que quizás pueden estorbar algún proyecto, algún plan que nosotros tengamos, pero todo eso tarde o temprano se puede superar. Pero que usted y yo tengamos por adversario en nuestro camino al Señor por causa de no andar bajo su dirección, por causa de no andar bajo su voluntad, es algo que nadie, ninguno de nosotros va a poder solucionar por su propia cuenta. Por eso busquemos y obedezcamos la dirección de Dios y procuremos siempre seguir sus instrucciones. Balaam se salió de la instrucción de Dios, se salió de la dirección de Dios, y Dios se tuvo que presentar por enemigo suyo. Que Dios no se presente por enemigo en nuestro camino por causa de nosotros desviarnos o alejarnos de la dirección de Dios. Vamos a Josué capítulo 9, gloria al Señor. Y vamos a mirar allí también una falta cometida por olvidar o separarnos de la dirección de Dios, no buscar la dirección de Dios. Josué capítulo 9 versículos 14 y 15. Para resumir un poco, dice: y los hijos de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Este episodio, como lo decía, muestra una falta cometida por Josué a la hora de establecer alianzas y sociedades. Nosotros requerimos la dirección de Dios para establecer negocios, para realizar inversiones y para todo lo demás. Este capítulo 9 de Josué nos cuenta cómo Josué terminó conviviendo con sus enemigos por causa de no consultar a Dios y no pedir su dirección antes de realizar una alianza. Estas personas, cuenta la historia, que eran parte de sus enemigos, que tuvieron miedo de que Israel los derrotara en batalla, entonces se disfrazaron de viajeros y se presentaron como personas que tenían una gran necesidad y que estaban buscando desde hace mucho tiempo convertirse al Señor, y una cosa y la otra, y le presentaron, le vendieron toda esta historia a Josué. Y Josué, cuando escuchó esa historia, dijo: uy, grandes cosas están sucediendo con nosotros, somos famosos, la gente viene de lejos para unirse a nosotros, y no consultó a Dios antes de hacer alianza con estas personas. Y tiempo después
descubrió que estas personas eran parte de los pueblos enemigos. Y por haber hecho alianza ya no se pudo volver atrás, por haber jurado en el nombre del Señor, ya no se pudo volver atrás y tuvo que terminar conviviendo con ellos, tuvo que terminar proveyendo alimentos para ellos y así ya no se pudo salir de ese negocio, de esa sociedad que había establecido. Cuando usted le proponen una inversión, un negocio, cuando le piden que establezca una sociedad, cuando lo llaman para decirle, venga, usted es la persona que yo necesitaba para establecer este negocio, para establecer esta empresa, para establecer esta inversión, usted busca a Dios, pide la dirección de Dios o se deja llevar simplemente por la idea, porque le dicen es que vamos a sacar mucha plata de esto, porque es que aquí sí nos vamos a volver ricos, porque es que aquí sí ya vamos a salir de pobres si usted y yo nos salíamos y nos unimos a esto. Se deja llevar por eso, se deja llevar por el relato, por la historia que le presentan, está pidiendo la dirección de Dios. Porque si no pedimos la dirección de Dios y después el negocio resulta ser un fracaso, después me roban, después pierdo el dinero, después termino involucrado con un socio que hace las cosas mal, que hace torcidos y ya está en peligro mi legalidad, mi limpieza, mi testimonio y tantas cosas. Y ahí sí decimos, ay Señor, ayúdame a salirme de esta, ayúdame a salir de este problema en el que me metí. Una de las primeras cosas que deberíamos reflexionar es, yo le pedí dirección a Dios antes de meterme en este negocio, antes de meterme en esta inversión, antes de meterme en esta sociedad. Pidamos la dirección de Dios antes de establecer alianzas, de iniciar negocios, de meternos en inversiones. Pidamos la dirección de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Gloria al nombre del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 4 al 8. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amalec, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Dios nos guía si le pedimos su dirección respecto a por qué cosas hay que pelear y qué cosas hay que dejar perder. Hay personas que pelean para recuperar cosas que Dios no está enviando a recuperar, y hay personas que dejan de pelear por cosas que Dios sí quiere que recuperen. Entonces necesitamos discernimiento, necesitamos sabiduría y necesitamos dirección de Dios respecto a cuándo hay que entrar en batalla por algo, a cuándo hay que insistir, que persistir, que ir y buscar aquello que se está arrebatando de mi vida, de lo que Dios me ha entregado, y cuándo hay que dejar de lado los conflictos y esperar. Pero aquí David, que era una persona que tenía la capacidad, que tenía gente, que tenía experiencia para pelear, él podía en su propia voluntad, en su propia fuerza haber dicho, voy a irme, voy a pelear y voy a rescatar mis cosas. Pero vemos que aún teniendo la capacidad, es importante acudir a Dios y pedir su dirección, porque eso es una señal de humildad, de dependencia de Dios. Es una muestra de decirle al Señor, Señor, yo tengo la capacidad que me has dado, pero no confío en esta capacidad. Acudo a ti, que eres el Todopoderoso, y te pido que me guíes, que me dirijas y que me des tu bendición para esto. David pidió la dirección de Dios y el Señor le dijo, ve, porque irás, recuperarás, serás victorioso y tendrás todas las cosas que el enemigo te ha quitado. Gloria al nombre del Señor. Volvamos un momento a Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Dice la palabra, y Jehová iba delante de ellos de día una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna
de fuego. Necesitamos pedir la dirección de Dios porque ella es la única que nos puede sacar en victoria del gran desierto que representa nuestro caminar en este mundo. Nuestra vida cristiana necesita la dirección de Dios porque usted va a enfrentar dificultades en su vida cristiana. Va a tener momentos de crisis de fe, va a enfrentar desiertos, va a vivir muchos momentos en los cuales no va a tener respuesta de ninguna parte y lo único que a usted le va a restar es confiar en que está siendo guiado por Dios. Y nosotros necesitamos tener esa convicción en nuestra vida. Este mundo es un gran desierto del cual solo Dios nos saca en victoria si tenemos y confiamos en su dirección. Y la palabra me llama la atención cuando dice que la dirección, que los ayudaba a caminar de día y de noche. Eso quiere decir que, bueno, cuando las cosas estén buenas, cuando tengamos la luz alrededor de nosotros, no confiemos solamente en eso. Aunque todo aparezca bueno a nuestro alrededor, aunque todo parezca perfecto, sigamos pidiendo la dirección de Dios, sigamos mirando a la nube de la presencia de Dios. Y si todo parece oscuro, no entremos en angustia, no entremos en desespero, sigamos buscando, sigamos pidiendo la dirección de Dios y caminemos bajo la dirección de Dios, sea de día o sea de noche, en las etapas de nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Lucas capítulo 4. Bendito sea nuestro Dios. Lucas capítulo 4. Versículos 1 al 15. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. La guía de Dios nos conduce a una adecuada búsqueda del rostro de Dios. Porque aunque parezca extraño, nosotros también necesitamos de la dirección de Dios hasta para saber cómo buscar de Dios. Y cuando buscamos de Dios, cuando hacemos esfuerzos para Dios, guiados por Dios, estas búsquedas traen resultados positivos. En varias ocasiones he escuchado un testimonio de un hombre que sin inspiración de Dios, sino con un ánimo de competir, dijo: voy a ayunar más días de los que ayunó Jesús. Y este personaje cuentan en esta historia que dijo: voy a ayunar 41 días. Lo dijo en su carne, en sus propósitos, en sus propias ambiciones, con el propósito de gloriarse. Dicen que esta persona, ejecutó este ayuno de estos 41 días y al final del ayuno se cuenta que esa persona vio a un sapo y vio que ese sapo le hablaba. Y ese sapo que le hablaba le dijo: afila un machete, mata a tu esposa, a tus hijos, y en 3 días los levantaré. Y esta persona que había hecho esta aparente búsqueda sin la dirección de Dios, creyó que era Dios que le hablaba, hizo esto y pasaron 1, 2 y 3 días y nunca nadie se levantó. ¿Por qué? Porque hizo esto fuera de la dirección de Dios.
Usted y yo necesitamos la dirección de Dios aún para buscar a Dios, para saber cómo buscar a Dios. Que usted sepa, voy a ayunar estos días porque me siento inspirado por Dios a tener un ayuno de estos días. No un ayuno que usted después termine enfermo, quizás por causa de esto. Que usted diga, voy a separar estos tiempos en oración a Dios porque soy guiado por Él a buscar estos tiempos de oración, y no que derivado de eso usted quizás termine descuidando sus actividades, sus responsabilidades normales, por ejemplo, un trabajo o cosas por el estilo, y por esta razón termine quizás despedido de sus funciones porque son sus responsabilidades. Yo conocí el caso de una persona que llegaba tarde al trabajo porque decía, es que si yo no oro las horas que yo tengo pensadas orar, entonces no salgo de la casa, y llegaba tarde al trabajo. Yo le decía, pues usted lo van a echar de ese trabajo porque es que al jefe no le importa que usted llegó tarde por estar orando, el jefe quiere que usted cumpla el horario para el cual lo contrató. Entonces, ese tipo de cosas necesitamos tener la dirección de Dios, la sabiduría de Dios para hacer las cosas bien, para buscar a Dios de tal manera que tengamos resultados positivos. Hay personas que cuando buscan a Dios o cuando tratan de llevar así esa búsqueda del rostro del Señor sin la dirección de Dios, muchas veces lo que pasa es que se envanecen y termina pasándoles como el fariseo que empezó a orar y miraba al prójimo y decía, Señor, gracias porque no soy como este. Yo sí ayuno 3 veces a la semana. Yo sí doy diezmo de todo lo que gano. Yo sí hago cosas espirituales mientras este otro es un pecador, es el peor de los pecadores. Esa persona aparentemente quizás sí oraba mucho, ayunaba mucho, daba mucho de sus recursos para la obra de Dios, pero toda esa búsqueda y todos esos esfuerzos eran vanos porque no se estaban haciendo bajo la dirección de Dios. Dice la palabra en el versículo 14 y 15 que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo porque primeramente, como dicen los versículos 1 y 2, fue llevado a ese desierto a buscar de Dios y fue llevado a ese ayuno guiado por el Espíritu Santo. Tengamos siempre presente y examinemos con cuidado qué es lo que está motivando mis ayunos, qué es lo que está motivando mis vigilias, qué es lo que está motivando mis oraciones. Que seamos guiados por Dios, que nuestras intenciones sean sanas, sean puras, sean transparentes, y que todo lo que estemos haciendo sea guiado por Dios para que de esta manera veamos el resultado positivo en nuestra vida. Finalmente quisiera que miráramos varias promesas para una vida guiada por Dios. Salmo capítulo 23, versículos 1 al 3. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Isaías 42:16 dice, y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Isaías 49:10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Mateo capítulo 2 versículo 6 nos dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Qué bueno que tenemos a ese guiador en nuestra vida porque somos parte de ese pueblo. Juan capítulo 16 versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Último texto, Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono
extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Hermanos, que podamos vivir una vida guiada por Dios, una vida bajo la dirección de Dios. Son muchos los beneficios, son muchas las áreas en las cuales necesitamos la dirección de Dios, y son terribles las consecuencias de actuar y movernos fuera de la dirección de Dios. Por lo cual en esta hora les invito a que oremos al Señor y le pidamos que nos ayude a vivir siempre bajo su dirección. Amado Dios, gracias damos a ti en esta hora. Bendito Padre. Gracias Dios por tu misericordia, tu gran amor, tu grande bondad, tu eterna fidelidad, Señor.